Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Esta temporada es una adaptación de la tesis de maestría sobre la migración ecuatoriana en Italia de Cintia Campoverde. Puedes encontrar la transcripción de este episodio y sus referencias bibliográficas en nideaquinideallí.com. Encontrarás este y otros enlaces de interés en las notas del episodio. La recepción del primer episodio de esta serie tiene el doble de escuchas de lo habitual. Muchísimas gracias. Déjanos un comentario en iVoox, una valoración en Spotify o una reseña en Apple Podcast para que más gente pueda encontrarnos. En este episodio, Cintia nos habla de otro aspecto de la experiencia migratoria de las mujeres ecuatorianas en Italia. El caso italiano es particular en tanto que la migración que recibió fue mayoritariamente femenina. Esta vez, Cintia profundizará en las diferentes formas en las que las madres ejercieron su maternidad y el impacto de la migración en la relación con sus hijos. Hola a todos, soy Cintia y seguimos con el tercer episodio. En este episodio responderemos a las siguientes preguntas. ¿Con quién se quedan los hijos de las madres migrantes? ¿Y cómo funciona el reconocimiento familiar? La relación madres e hijos antes y después de la migración. La llegada de los hijos a Italia. Quiero iniciar con una pequeña introducción sobre la migración. La migración es un proceso que casi siempre lleva a una profunda transformación dentro del núcleo familiar. El debate científico sobre las familias migrantes, o como son llamadas también, familias de las minorías étnico-raciales, se focalizan en la idea que la migración puede desgastar las relaciones familiares. Esta idea viene afirmada y sostenida sobre todo a causa de las largas separaciones, como en el caso de la migración ecuatoriana, que caracterizan algunos procesos migratorios. En esta visión del proceso migratorio vienen enfatizadas las dificultades de adaptación de los migrantes en el nuevo contexto social y al nuevo escenario económico. Por otro lado, existe otra parte del debate científico, la cual sostiene que la migración lleva también cambios positivos a las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque amplifican la unión familiar, social y representan un espacio íntimo donde poder continuar a expresar sus propias raíces culturales sin miedo. Las vivencias de las familias migrantes llevan a un nivel de unión y solidaridad más elevados respecto al de las familias autóctonas, según esta visión. Hay una breve citación que, en mi opinión, describe perfectamente lo que significa ser una familia migrante, y es la expresión de Cibrián, en la cual describe la experiencia de la migración como un caminar sobre el filo de una cuerda. Esta expresión explica claramente la condición experimentada por parte de los miembros de las familias migrantes, los cuales tratan constantemente de encontrar el equilibrio entre los diferentes estilos de vida y costumbres que pueden presentar en el nuevo contexto. Algunas veces los estilos de vida de la sociedad autóctona pueden resultar inconciliables con el de las familias migrantes, llevando a las familias migrantes a un profundo esfuerzo de adaptación y sobre todo de recodificación de su propia posición en el nuevo país. Después de esta pequeña introducción, para mí es importante comunicarles que en mis indagaciones basadas sobre mi tesis de máster fueron realizadas sobre un pequeño campeón de madres y hijos ecuatorianos con residencia en el norte y en el centro de Italia. Además, por honestidad intelectual, no quieren ser en lo absoluto la única verdad o la única visión de la historia de los migrantes ecuatorianos en Italia, dado que existe una grande pluralidad de historias y procesos migratorios.
Pero bueno, ahora podemos iniciar a responder a la primera pregunta. ¿Con quién se quedaron los hijos de las madres migrantes? ¿Y cómo funciona el ricongiungimento familiar? Vamos a unir algunos conceptos que hemos visto en los episodios pasados. Hemos dicho que han salido del Ecuador muchas mujeres y para nuestro caso nos interesan mucho las madres migrantes, con a sus espaldas matrimonios, uniones libres o madres solteras también. En mis estudios he podido verificar cómo en casos de mujeres casadas los hijos suelen quedar a cargo del padre por los primeros años de separación. En otros casos de mujeres casadas o en unión libre suelen quedar con abuelas o tías de la parte materna. Y en caso de las madres solteras, la mayor parte se quedan con los abuelos maternos. Las personas que cuidan los hijos de las madres migrantes son llamadas caregivers o caretakers. Estas figuras son muy importantes en la vida de las madres y de los hijos, pues tienen o tendrían que ser el puente que une estas dos partes en modo que la separación sea menos dolorosa. Muchas veces se llegan a crear conflicto entre las madres y los caregivers o caretakers, dado que las madres quisieran seguir ejercitando su rol de madres y a veces la distancia y la poca comunicación suele ser un punto de ruptura en ese triángulo. Por parte de los hijos también es interesante pensar a la edad en la que las madres dejan sus hijos a las caretakers o caregivers. Esto influencia muchísimo la relación y el crecimiento afectivo de los mismos. Lo veremos mejor respondiendo a la pregunta sobre el antes y después en la relación madres e hijos. Ahora que sabemos quiénes son los caregivers, vamos a ver cómo funciona el ricongiungimento familiar en Italia. El ricongiungimento familiar es la práctica con la que el Estado italiano permite a los migrantes de reagrupar sus familias. Esta práctica es muy usada por los migrantes extra-UE, dado a la dificultad de hacer viajes con frecuencia. La mayor parte decide de reagrupar a toda su familia. El ricongiungimento familiar puede ser hecho para hijos legítimos menores de edad nacidos dentro del vínculo del matrimonio o con la custodia o autorización de ambos padres en casos de uniones libres. Pueden ser también reagrupados padres o hermanos si se demuestra que no pueden ser autosuficientes y no existe ningún otro familiar que pueda hacerse cargo de ellos en el país de origen. Por lo que concierne, por ejemplo, las familias numerosas, que podríamos decir familias con más de 2 hijos, el ricongiungimento familiar es un procedimiento que podríamos llamar prohibitivo. El por qué lo llamo prohibitivo se los explicaré mejor en los requisitos para iniciar esta práctica. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que presentar el migrante para poder reagrupar a su familia en Italia? El primero es un contrato de trabajo estable. Más allá del contrato de trabajo estable y reconocido, o sea legal, deben tener un sueldo demostrable para poder sustentar todas las personas que quieren reagrupar en Italia. Este es un punto muy difícil de cumplir para la mayor parte de los migrantes, ya que no cuentan muchas veces con contratos económicamente muy remunerativos. Es por eso por lo que son muy raros los casos de reagrupaciones familiares de más de 2 personas en Italia. Tienen que tener el permesso di soggiorno. El permesso di soggiorno es el documento con el que el Estado italiano certifica la estadía legal del migrante en Italia. El permiso de soggiorno puede ser de 6 a un máximo de 2 años. El migrante que quiera hacer la práctica de ricongiungimento familiar tiene que demostrar su estabilidad como migrante legal en Italia, es decir, debe tener una continuidad de renovación de su permesso di soggiorno. Al punto 3 tenemos la vivienda. El migrante debe
tener firmado a su nombre un contrato de arriendo de una vivienda adecuada para las personas por las cuales está pidiendo la reagrupación familiar. Un ejemplo real de este punto podría ser, por ejemplo, una habitación con más de 70 metros cuadrados es reconocida como apta para 3 personas. De este punto, lo que resulta problemático es que aún el día de hoy en Italia se habla mucho sobre el tema de la discriminación de alojamiento por parte de los propietarios, es decir, que muchos no quieren arrendar sus casas a extranjeros o si las arriendan piden un precio muy elevado, jugando muchas veces con la desesperación de las personas. Este fenómeno, pero, no solo ocurre con extranjeros, sino también con personas italianas que provienen del sur de Italia. Ahora trataremos los últimos 2 temas. Uno es la relación madres e hijos antes y después de la migración. Y el segundo es la llegada de los hijos a Italia. Estos 2 temas son fruto de mis investigaciones, por lo tanto tienen un punto de análisis que se circunscribe al fenómeno migratorio ecuatoriano en el norte de Italia. Por comodidad de comprensión, voy a dividir a los jóvenes en 3 grupos en base a la edad que tenían al momento de salida del Ecuador por parte de sus madres. Iniciamos con los menores de 5 años. Por lo que he analizado la relación madre-hijo antes de la migración, es una relación donde muchas veces las madres se separan de sus hijos menores de 5 años. En estos casos suele pasar que la relación se cultiva efectivamente gracias a los medios de comunicación, gracias también a los viajes de las madres al Ecuador y sobre todo también gracias a una buena relación con el caregiver. Para los que no se recuerdan quién es el caregiver es la persona que cuida los hijos de las madres migrantes que quedan en Ecuador. En muchos casos, como lo habíamos dicho antes, pueden ser los abuelos maternos, a los padres, a tías y otros familiares. Los hijos mayores de 5 años. Por lo que pude notar en mis entrevistas, los hijos de madres migrantes que se quedan con una edad mayor a 5 años en adelante han logrado tener muchos más recuerdos sobre esta relación madre e hijo antes de la migración. Como último, tratamos los adolescentes. Los hijos que quedan en Ecuador durante la adolescencia son particularmente vulnerables y suelen cuestionar mucho el comportamiento de la madre. Aquí vienen a la luz algunos límites sobre cómo poder ejercer el rol de madre viviendo en otro país. Es decir, la distancia muchas veces disminuye la autoridad de la madre y en este caso los hijos viven con un mayor comportamiento, con una mayor libertad, su propia vida en Ecuador. He decidido hacer este tipo de divisiones para que puedan entender un poco más claramente cómo la edad en la que la madre se separa de sus hijos puede influenciar muchas veces la relación madre y hijo al momento de la reagrupación familiar. Ahora pasamos a la última pregunta. La llegada de los hijos a Italia. ¿Qué factores influencian una buena relación entre madres y hijos al momento de la llegada? En este punto nos será útil la división que hemos hecho respondiendo a la segunda pregunta. La edad de salida y de llegada de los hijos a Italia. La edad es un factor importante, ya que representa, en caso de los hijos menores de 5 años, que es muy difícil que en el momento de la reagrupación el hijo pueda reconocer en un modo natural a la propia madre. En estos casos, muchos hijos reconocen a las abuelas como a la propia madre. En los casos de hijos mayores de 5 años,
donde existen, como decíamos antes, algunos recuerdos lúcidos de momentos compartidos con la madre antes de la migración. Esto puede ayudar en manera positiva a la reagrupación en el nuevo país. Ayuda también en estos casos el hecho que la relación entre la madre y la caregiver fue una buena relación. Hay un factor que también hay que tener en consideración, es decir, el tiempo de separación entre las madres y los hijos. El tiempo de separación, por ejemplo, en los entrevistados, cuando las separaciones eran superiores a los 3 años, se solían crear muchos conflictos en el momento de la reagrupación en Italia. La relación que las madres hayan logrado construir en el tiempo de separación es fundamental, como por ejemplo la frecuencia de los viajes a Ecuador, en lo general la importancia, el modo de comunicar con los hijos, las veces en las que las madres llamaban semanalmente a los hijos, los momentos en que las madres decidían de compartir, de hacer sentir su afecto a los propios hijos. Tantos pequeños detalles que pueden influenciar mucho la relación y el buen resultado de la reagrupación. Por lo general, las relaciones que pudieron sobrevivir de mejor manera, que pudieron tener un buen resultado, si pudiéramos decirlo así, fueron las relaciones donde hubieron viajes frecuentes a Ecuador para visitar a sus hijos. En esta parte es importante también el tipo de frecuencia con el que las madres mantienen las comunicaciones, como lo decía antes, con los hijos, y en qué modo está involucrada en la vida de ellos. Es decir, los hijos esperan, por ejemplo, el permiso de las madres para realizar pequeñas actividades cotidianas. Mientras más exista el rol de madre, y podremos decir la autoridad también de madre en las pequeñas actividades de los hijos, será mucho más fácil poderlas reconocer como tales. Por lo que trata en concreto la comunicación de las madres, cabe subrayar que las comunicaciones evolucionan en base a la evolución tecnológica. Cambian la frecuencia y la modalidad de comunicación entre madres y hijos. Por ejemplo, las primeras comunicaciones entre madres y hijos antes del 2008 suelen ser más telefónicas, pero mano a mano que se introducen las videollamadas y los smartphones, tenemos una comunicación casi instantánea gracias a las aplicaciones como WhatsApp. En el próximo episodio les compartiré la que es mi experiencia dentro del Colegio de Fe y Alegría Italia y qué cosa es el fenómeno de las baby gang en Italia. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias.